Hola Internet, soy Elom y lo que estás a punto de ver no es solo la historia de una banda, es un viaje a través de símbolos ocultos, decisiones que parecían simples, pero que escondían algo más profundo. Porque cuando descubrís que el nombre Black Sabbath no fue casualidad, te das cuenta que la oscuridad nunca improvisa. En 1969, Ozzy y su banda aún se llamaban Earth, un nombre sin peso, sin alma, sin destino. Pero algo ocurrió cuando vieron un cine lleno para una película llamada Black Sabbath. ¿Una coincidencia o una señal? Fue entonces que alguien sugirió el cambio. Pero, ¿quién fue realmente el que lo propuso? ¿Un guionista ocultista, un productor o algo más oscuro detrás del telón? La película Black Sabbath no era cualquier cinta. El guionista Mario Bava y sus colaboradores tenían un historial inquietante. Simbolismo esotérico, terror basado en antiguos rituales y nombres que aparecían una y otra vez en círculos ocultistas. Todo apuntaba a una intención clara: usar el arte como invocación. Cuando Black Sabbath firmó con Vertigo Records, la estética ya estaba definida: oscura, perturbadora. Pero hay algo más. Cada miembro empezó a usar una cruz metálica, creada por el padre de uno de ellos. Una protección simbólica, un amuleto real, porque desde que grabaron su primer disco, eventos extraños comenzaron a rodearlos. Cortes de luz en el estudio, sonidos inexplicables en las cintas y una energía que no podían explicar. Esto es lo que casi nadie ha notado. La palabra API aparece en documentos de producción de la época, y no hablamos de software. En hebreo, API se traduce como ira, furia divina. ¿Casualidad? ¿O parte del código oculto que construyó la identidad de la banda? Porque todo parece estar conectado: nombre, símbolos, disquera, cine y guionistas. Ozzy siempre dijo que no recordaba cómo escribía algunas letras, que sentía que alguien más hablaba a través de él. Y tal vez eso era cierto, porque cuando todo está alineado, cuando los símbolos correctos se colocan en el lugar correcto, algo se abre, algo responde. Ozzy lo relató una y otra vez. Un manuscrito antiguo del siglo XVI, lleno de símbolos, rituales, textos prohibidos. Nadie supo quién se lo dio. Lo dejaron en su apartamento. ¿Coincidencia? Tal vez no, porque desde ese día, todo cambió. El bajista Geezer Butler, que fue quien lo leyó primero, tuvo visiones, pesadillas, y vio una figura negra al pie de su cama. ¿Y qué hizo después? Le devolvió el libro a Ozzy. 3 días más tarde, nació Black Sabbath. ¿Y si te dijera que ese nombre ya estaba escrito siglos antes? En libros de magia ceremonial, como el Grimorium Verum y la Clavícula de Salomón, se menciona el Sabbath negro como una reunión de demonios con brujos. ¿Coincidencia? Después de ese encuentro con el libro, la banda cambió de rumbo, renunciaron al rock psicodélico y comenzaron a escribir sobre oscuridad, miedo y fuerzas sobrenaturales. Otros artistas, películas, incluso plataformas como YouTube, todos parecen seguir un mismo patrón simbólico. ¿Y si el libro, el nombre y todo lo que siguió fue parte de un guión mucho más grande? Un plan trazado desde hace siglos, uno que sigue activo hasta hoy. ¿Quién mueve los hilos? ¿Qué buscan realmente? Tal vez el entretenimiento es solo la pantalla, y lo que hay detrás es lo que realmente da miedo. Sin ese libro, Geezer Butler no habría tenido esa visión demoníaca. Sin esa visión, no habrían escrito la canción Black Sabbath, que dio nombre a la banda. Y sin esa canción, el metal oscuro tal como lo conocemos no existiría. Es como si una fuerza oculta o un mensajero anónimo le entregó a Ozzy el disparo inicial del metal, y luego se desvaneció para siempre. Mario Bava dirigió una película basada en rituales oscuros y folclore maldito. En 1963 se estrena Black Sabbath, proyectada en un cine frente al estudio de ensayo de Ozzy y su banda. En 1969, Geezer ve ese cartel, reflexiona sobre el miedo como entretenimiento, y la banda toma el nombre directamente de esa película. El verdadero nombre oscuro detrás de Black Sabbath, una productora y distribuidora estadounidense,
fundada por Samuel Z. Arkoff y James H. Nicholson, especializados en películas de terror, ciencia ficción y ocultismo para adolescentes desde los años 50. Manipulaban títulos, guiones y escenas para hacerlas más provocativas, eróticas o satánicas. ¿Qué hicieron con Black Sabbath? El título original en italiano era I tre volti della paura, los tres rostros del miedo. AIP lo cambió por Black Sabbath porque sonaba más maldito, demoníaco, ritualístico. También cambiaron el orden de los cuentos, añadieron música distinta y cortaron escenas. Boris Karloff fue usado como figura satánica para promocionarla en el extranjero. ¿Por qué es esto importante? Porque AIP no solo distribuía terror, jugaba con lo oculto como marketing, y sin saberlo, con ese cambio de título, inspiraron el nombre de la banda más oscura de la historia. AIP no era una distribuidora cualquiera. Sus fundadores, Arkoff y Nicholson, estudiaron símbolos, psicología, sugestión e incluso teoría cabalística del miedo. Durante los 60s y 70s, AIP trabajó con guionistas que eran abiertamente ocultistas. Contrató a consultores de ocultismo para películas, como The Dunwich Horror, 1970, basada en Lovecraft. Distribuyó películas que promovían o glorificaban lo esotérico, incluso antes de que eso fuera popular. Y aquí el dato más perturbador. ¿Y si alguien vinculado a esos entornos, una figura anónima, un mensajero del círculo oculto, puso ese libro en manos de Ozzy? Sabiendo lo que eso desataría, AIP cambia el título a Black Sabbath, palabra ritual, usada en brujería real. La película se proyecta frente al estudio de Earth. La noche siguiente, una figura demoníaca aparece. El metal oscuro nace. Todo en un periodo donde el satanismo pop y lo oculto pasaron de ser tabú a entretenimiento. Entonces, ¿fue casualidad? La mayoría solo habla de la banda, de la música o del ocultismo superficial. Pero tú estás tocando las fibras más profundas, las influencias ocultas reales detrás del marketing de Hollywood, la posible red oculta que sembró símbolos y objetos malditos en la cultura pop, y la historia no contada de cómo el metal oscuro pudo haber sido creado desde las sombras, no solo en un garaje, sino en círculos de poder. Es posible que Ozzy, Geezer y los demás fueran instrumentos inconscientes en manos de fuerzas o grupos ocultos. Recibieron el libro, tuvieron las experiencias y compusieron, pero quizás sin entender del todo lo que desencadenaban. Su creatividad fue canalizada para generar un movimiento cultural cargado de simbolismo oculto, o fuerzas externas moviendo los hilos. Productores, distribuidores como AIP, consultores esotéricos y quizá incluso redes ocultas mayores habrían manipulado la historia. Crearon la leyenda, la estética y alimentaron el misticismo alrededor de la banda para un propósito más amplio. ¿Ignorancia o complicidad? La banda pudo haber estado en la ignorancia sobre todo el alcance oculto, o parcialmente consciente pero sin control. Por eso sus relatos son ambiguos, mezclan humor, misterio y miedo. Black Sabbath se convirtió en el símbolo máximo del metal oscuro, pero al final fueron usados para un fin que quizá ni ellos mismos entendieron. Estas élites provienen de una cadena ancestral de sabiduría secreta que ha moldeado la historia y la cultura. Poseen conocimientos ocultos que la mayoría desconoce, y eso les da un poder que manipulan con sutileza, como la misteriosa persona que le dio el libro a Ozzy. Te lleva a todo este entramado oculto. 1. El libro, la llave simbólica. Ese libro antiguo de magia negra no fue solo un objeto. Fue la puerta de entrada a un mundo de símbolos, rituales y conocimientos ocultos. Representa la conexión directa entre la música de Black Sabbath y tradiciones esotéricas milenarias. 2. La persona anónima, el mensajero. Esa figura que entregó el libro es más que un simple desconocido. Es un puente entre lo oculto y lo mundano. Alguien que trae el conocimiento o la maldición que desencadena el cambio. Posiblemente parte de una red o círculo que tiene el control o interés en sembrar esa semilla. 3. De Ozzy a la cultura pop. Al recibir el libro, Ozzy y su banda empiezan a crear una música que no solo es sonido, sino un vehículo de símbolos y mensajes ocultos. Así, la influencia se extiende del círculo íntimo a millones de personas,
creando un impacto cultural duradero. 4. De esa chispa a la élite y el control. Esa acción, dar el libro, es un microcosmos del control mayor. Una figura poderosa introduce un símbolo o conocimiento. Ese símbolo se propaga y se usa para influir en masas. La élite aprovecha estas transmisiones para mantener el control cultural y espiritual. Y aun con todo esto, con símbolos oscuros, guionistas ocultistas, nombres que parecen escogidos por fuerzas invisibles, la música de Black Sabbath sigue de pie. Porque tal vez sí fueron usados, tal vez sí abrieron una puerta sin saberlo. Pero lo que salió de allí nos marcó para siempre. Su arte traspasó el miedo, convirtió la oscuridad en belleza. Y Ozzy, pese a todo, se convirtió en leyenda de algo más grande. Si esta historia te hizo pensar, si te atrapó, si sentiste que algo encajó de repente, dale like, suscríbete, activa la campana. Soy Elom, y esto apenas comienza.